Pagué las cuentas en casa, pero mi mamá mudó a su amiga y a sus hijos a mi habitación, así que me fui y ahora me está rogando que vuelva. Empecé a vivir en casa a los 23 años sin imaginar que, en algún momento, tendría que luchar por el derecho a tener mi propio espacio. Yo pagaba mi renta, cubría la cuenta de la electricidad y hasta contribuía con el plan telefónico de mi mamá. No era que estuviera aprovechándome de nadie, pues tenía mi propio cuarto, donde había instalado un pequeño estudio para mis proyectos de contenido y trabajos de freelance, lo cual significaba mucho para mí, tanto por el esfuerzo invertido como por mi futuro profesional. La vida en casa, con comida casera y la comodidad de saber que no tenía que preocuparme por grandes gastos, me parecía una buena solución en ese entonces. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando la mejor amiga de mi mamá, Callie, se mudó a nuestra casa con sus 2 hijos. Ella estaba atravesando un divorcio complicado y, según mi mamá, su esposo era un hombre detestable. Mi mamá pensó que la mejor opción era acoger a Callie y a sus pequeños en nuestra casa de forma temporal, hasta que ella pudiera retomar el control de su vida. Al principio, se alojaron en la habitación de invitados, lo cual no me afectó demasiado. Los niños hacían ruido, pero yo solía ponerme los audífonos y concentrarme en mi trabajo dentro de mi estudio. Creí que la situación sería pasajera y que en unas semanas las cosas volverían a la normalidad. No obstante, la aparente temporalidad pronto se transformó en una situación insostenible. Un día, al regresar de hacer algunos mandados, noté que mi puerta estaba entreabierta y, al entrar, me invadió una escena que jamás imaginé ver. Mi cama estaba tapizada de juguetes, mi silla de escritorio había sido desplazada y uno de los niños se había subido a mi computadora. Todo mi equipo de estudio, una cámara, un micrófono costoso y mi iluminación profesional, que sumaba más de $3,000 en total, había sido empujado a un rincón, como si no tuviera ningún valor. Los pequeños corrían por toda la habitación, gritando y riendo, haciendo caso omiso de mis pertenencias. Grité, incrédulo y furioso, ¿qué demonios está pasando aquí? Pero, en medio de mi desconcierto, mi mamá apareció y comenzó a regañarme, diciéndome de forma despreocupada que no me alterara y que, en realidad, no había nada de qué preocuparse, pues la habitación era la más grande de la casa y, por tanto, era la opción más lógica para que Callie y sus hijos se instalaran. Mi enojo crecía a cada instante, pues entendía perfectamente que mi cuarto era mi santuario, el lugar donde no solo dormía, sino en el que trabajaba y desarrollaba mi pasión. Con calma intenté explicarle a mi mamá que mi estudio y equipo eran esenciales para mi trabajo y que, si algo llegaba a dañarse, me costaría meses, si no años, reponerlo. Pero mi mamá se mostró inflexible, son solo niños, y necesitan espacio para jugar, decía, minimizando mi preocupación y tildándome de egoísta. Callie se unió a la discusión, sugiriendo que yo era demasiado cachondo o exigente y que debía aprender a dejar que los pequeños usaran mi computadora sin tanto problema. No se trataba de ser quisquilloso, se trataba de respetar el fruto de mi esfuerzo y de entender que el equipo que había reunido era parte vital de mi sustento y de mi futuro profesional. Durante los días siguientes, la tensión en la casa aumentó considerablemente. Cada vez que abría la puerta de mi cuarto, encontraba mi espacio invadido por juguetes, libros dispersos y el equipo de mi estudio relegado a un rincón oscuro. Intenté de nuevo hablar con mi mamá, explicándole con calma y detalle lo importante que era para mí poder contar con mi estudio en perfecto estado, pues mi trabajo freelance dependía directamente de ello. Le dije, mamá, no se trata de no querer ayudar a Callie, lo entiendo, es un momento difícil para ella. Pero yo pago renta por este cuarto y, además, tengo que cuidar mi equipo profesional. Si algo se daña, me quedo sin trabajo y, sinceramente, no puedo permitirme ese riesgo. A lo que ella respondió de manera fría y desentendida, está siendo dramático, es mi casa y decido cómo se usa. Además, tus hermanos tienen sus propias habitaciones y este cuarto lo elegimos para Callie porque es el más espacioso y tiene todas esas cosas chulas que les gustan a los niños. Me sentí completamente desvalorizado, como si mi contribución y mi esfuerzo no contaran para nada en la dinámica familiar. Mis hermanos, de 15 años cada uno, tenían habitaciones más pequeñas, pero ellos siempre habían tenido un trato especial en cuanto al espacio, y ahora mi propio cuarto, que había pagado y por el que había invertido tiempo y dinero, se había convertido en el terreno de juego de unos niños que apenas conocían las reglas de respeto. La situación era injusta, yo estaba pagando una parte considerable de los gastos del hogar, ayudaba con las cuentas, y aún así mi espacio personal era descartado sin que nadie pareciera preocuparse por las consecuencias de esta invasión. La gota que colmó el vaso llegó cuando, en una de mis visitas a mi habitación, escuché a Callie decir en voz baja, mientras hablaba con mi mamá,
que yo era demasiado egoísta y que siempre me ha costado entender lo que es ayudar en tiempos difíciles. Aquellas palabras resonaron en mi mente y me hicieron comprender que, a los ojos de mi propia familia, yo no era más que un obstáculo, un impedimento para que Callie y sus hijos se sintieran cómodos en la casa. La idea de que mi hogar se convirtiera en algo donde mi opinión no tenía valor me llenó de una rabia contenida, que rápidamente se transformó en una determinación firme: o se respetaba mi espacio, o yo debía tomar medidas drásticas. Una noche, después de soportar días de constantes discusiones y de sentirme cada vez más relegado a un papel secundario en mi propio hogar, decidí enfrentar a mi mamá de manera definitiva. La llamé para hablar en privado, con la esperanza de que, en una conversación sincera y sin intermediarios, ella pudiera comprender mi posición. Le dije: mamá, estoy harto de que mi cuarto, por el que pago renta y en el que tengo mi estudio, se convierta en el área de juego de Callie y sus hijos. No se trata de que no quiera ayudar, pero tampoco puedo seguir permitiendo que se me ignore y se menoscabe mi trabajo. Este cuarto es mi sustento, y si algo me pasa a mi equipo, mi futuro se ve comprometido. Su respuesta fue, como siempre, fría e intransigente: eres un adulto, y tienes que aprender a adaptarte. Siempre has sido muy terco y sentimental. Esta es una situación temporal, y si te quejas, es porque eres demasiado sensible. Aquí, en mi casa, yo decido qué es lo que sucede. Esas palabras me hicieron sentir como si no tuviera ningún valor, como si todos mis esfuerzos y mi contribución a la casa fueran irrelevantes. La idea de que yo, un joven que contribuía económicamente y que se esforzaba por construir su futuro, fuera tratado como si fuera un invitado indeseado, me llenó de una tristeza y de una furia profundas. Con el pasar de los días, la situación empeoró. Los niños de Callie se sentían cada vez más cómodos en mi habitación, reacomodaban mis pertenencias sin piedad y no respetaban ningún límite. La frustración se volvió insoportable, y mi productividad en el estudio cayó drásticamente. Mi trabajo freelance, que solía ser mi salvavidas y el motor que me impulsaba a seguir adelante, se vio seriamente afectado. Empecé a perder proyectos y clientes por culpa de la distracción constante y de la imposibilidad de concentrarme en un ambiente caótico. Cada vez que entraba a mi cuarto, me sentía invadido, como si estuviera en un territorio ajeno, y la sensación de pérdida y de impotencia se hacía cada vez más intensa. Llegué a un punto en el que comprendí que no podía seguir viviendo de esa manera. Me sentía invisible en mi propia casa, relegado a un segundo plano mientras Callie y sus hijos ocupaban el espacio que, en realidad, era mío por derecho. Con todo lo que había acumulado en términos de esfuerzo, trabajo y dinero invertido en mi equipo, no podía permitir que mi futuro se viera amenazado por la negligencia y la falta de respeto de quienes deberían cuidarme. Así que, después de mucho meditarlo, tomé la decisión de dar un ultimátum: o Callie y sus hijos se iban de mi cuarto, o yo me iba de la casa. Cuando expuse mi decisión, mi mamá reaccionó con una mezcla de incredulidad y enfado. Me miró y dijo: ¿de verdad piensas que puedes hacerte cargo de esta situación? ¿Crees que puedes mudarte y dejar todo lo que hemos construido? Siempre has sido un mocoso, y ahora, cuando ya no te conviene, pretendes que se te trate diferente. Kelly, por su parte, se burló de mí, tildándome de demasiado sensible y egoísta, como si mi preocupación por mi equipo y mi espacio personal fuera algo sin importancia. Su tono y sus palabras me hirieron profundamente, pues entendí que para ellas, mi bienestar no tenía ninguna prioridad. Esa noche, mientras la tensión se palpaba en cada rincón de la casa, me fui a la cama con una determinación renovada. Sabía que tenía que hacer algo para recuperar mi dignidad y mi derecho a tener mi propio espacio. Durante los días siguientes, me dediqué a buscar un nuevo lugar donde vivir. Pasé horas revisando anuncios, contactando a posibles arrendadores y planificando cada detalle de una mudanza que, aunque dolorosa, representaba la única forma de salir de aquella situación insostenible. Sabía que dejar la casa significaba renunciar a ciertos vínculos familiares y afrontar el rechazo de mi mamá, pero ya no podía seguir sacrificando mi trabajo y mi tranquilidad por el bien de unos ajustes temporales que, en realidad, nunca iban a llegar a cumplirse. Finalmente, encontré una habitación en un pequeño edificio antiguo, pero limpio y tranquilo. No era lujosa, y la habitación era algo más pequeña que la que tenía en casa, pero lo importante era que sería mía, un refugio en el que podría instalar mi estudio sin interrupciones. La sensación de poder tomar mis propias decisiones y recuperar el control sobre mi entorno me llenó de una esperanza que hacía tiempo no sentía. Una vez firmado el contrato, me puse a organizar el traslado de todas mis pertenencias. Informé discretamente a algunos amigos cercanos de mi decisión y ellos se ofrecieron a ayudarme en la mudanza, prestándome sus vehículos y colaborando en cada paso del proceso.
La noche antes de mudarme, tuve una última confrontación con mi mamá. La llamé y le dije con voz calmada pero firme: mamá, ya no puedo seguir viviendo aquí. Mi cuarto, mi estudio, es fundamental para mi trabajo y mi futuro. Me duele tener que irme, pero no puedo sacrificar mi vida por acomodar a Callie y a sus hijos. Esta situación ya no es justa ni para mí ni para mi desarrollo personal. Ella, con tono despectivo, respondió que estaba exagerando y que, si me iba, nos dejaría con problemas para pagar las cuentas, pues yo contribuía con mi parte. Yo le contesté que, si ella quería problemas, podía arreglárselas, pero que yo ya había decidido: o se respeta mi espacio o me voy. Su voz se tornó fría y distante, y a partir de ese momento supe que mi decisión era irrevocable. El día de la mudanza llegó y, a pesar de la tristeza y la incertidumbre, me sentí liberado. Con la ayuda de mis amigos, empaqué mi equipo, mis muebles y mis pertenencias, y me despedí de la casa con la sensación de haber cerrado un capítulo doloroso. Mientras subíamos las cajas a la furgoneta, escuché a Callie gritar que te darás cuenta de lo egoísta que eres cuando la vida se ponga difícil, pero yo no presté atención. Esa noche, al llegar a mi nuevo hogar, sentí una calma que hacía tiempo no experimentaba. Pude instalar mi estudio de inmediato, organizar mi espacio a mi gusto y, lo más importante, recuperar mi autonomía. En los días siguientes, mi mamá comenzó a enviarme mensajes reclamando que pagara la renta correspondiente a la habitación de la que me había mudado, insistiendo en que yo debía seguir contribuyendo a los gastos del hogar. Le respondí con tranquilidad que, al haber dejado de vivir allí, ya no era mi responsabilidad cubrir esos costos, y que si necesitaba dinero, debería pedirlo a Callie, ya que ella se había quedado con la habitación que yo pagaba. Sus respuestas fueron llenas de reproches y acusaciones, tildándome de ingrato y egoísta, y diciendo que había abandonado a la familia en un momento de necesidad. Sin embargo, yo sabía que había actuado en defensa de mi dignidad y de mi futuro, y que seguir viviendo en un lugar donde mi espacio y mi trabajo eran constantemente pisoteados no era viable. Con el paso del tiempo, fui adaptándome a mi nueva vida. Mi pequeño cuarto se transformó en un refugio personal, donde cada objeto tenía su lugar y mi estudio funcionaba sin interrupciones. Empecé a retomar mis proyectos de contenido y mi trabajo freelance, y poco a poco fui recuperando la confianza en mí mismo. Aunque de vez en cuando recibía mensajes de familiares reclamándome o intentando convencerme de que regresara, me negué rotundamente a ceder ante la presión. Mi hermana, que se encontraba en medio de esa situación, trató de mediar entre nosotros, pero también comprendí que tenía que marcar límites claros para que no se repitiera el abuso. Un día, para mi sorpresa, un primo con el que no había hablado en años me contactó y me mostró un mensaje que mi mamá había publicado en Facebook, en el que se presentaba a mí como el villano que había abandonado a la familia en un momento crítico. Esa publicación, llena de culpa y manipulación, pretendía hacerme responsable de todos los problemas de la casa, omitiendo por completo el hecho de que mi cuarto había sido entregado sin mi consentimiento. Sentí una profunda tristeza al ver cómo, incluso en redes sociales, se distorsionaba mi verdad, pero a la vez me reafirmé en mi decisión de priorizar mi bienestar por encima de todo. Hoy, después de varios meses viviendo en mi nuevo hogar, mi vida ha mejorado notablemente. Mi estudio funciona a la perfección, mis proyectos avanzan y, sobre todo, he aprendido a poner límites cuando siento que mi espacio personal y mi integridad están siendo vulnerados. La experiencia me enseñó que, aunque ames a tu familia, no debes sacrificar lo que eres y lo que has construido por tratar de complacer a los demás. Es fundamental respetar la individualidad y el esfuerzo de cada uno y, en mi caso, dejar claro que yo también tengo derechos y necesidades que deben ser valorados. A veces, siento nostalgia por la casa en la que crecí, por los momentos compartidos y por la sensación de pertenencia que alguna vez tuve. Sin embargo, la realidad me mostró que, cuando el respeto y la consideración desaparecen, es preferible buscar un camino propio, aunque eso signifique romper con quienes siempre pensaste que te apoyarían. Mi mamá y Callie continúan con sus vidas, reclamando a través de mensajes y llamadas, pero he aprendido a mantener una comunicación breve y sin confrontaciones innecesarias. No me importa tanto su opinión, porque sé que mi decisión fue la correcta para preservar mi salud mental y profesional. He descubierto que, al alejarme de ambientes tóxicos, se abre la posibilidad de crecer, de reconectar con quienes de verdad me valoran y de enfocarme en mis propios objetivos. El proceso de mudanza, aunque doloroso y lleno de obstáculos, me permitió reafirmar mi derecho a tener un espacio propio y a ser escuchado. Ahora, cada vez que enciendo mi equipo, cada vez que organizo mis ideas en mi estudio, siento que he recuperado el control de mi vida.
Esa sensación de autonomía y de respeto propio es algo que nunca imaginé que podría recuperar tras años de sentirme relegado y olvidado en mi propio hogar. Esta experiencia me enseñó también la importancia de la comunicación y de la asertividad. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a defender mis derechos sin temor a perder el afecto de los demás. Y, sobre todo, comprendí que vivir en un ambiente en el que no se respeta tu individualidad puede afectar no solo tu trabajo, sino también tu salud emocional y tu futuro. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de que, a pesar del dolor y de las dificultades, tomar la decisión de mudarme fue la mejor elección que pude haber hecho. Recuperé mi espacio, mi dignidad y, sobre todo, mi voz. Aunque todavía recibo mensajes en los que me acusan de ser egoísta o ingrato, sé que cada paso que di fue necesario para proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. No se trata de no querer ayudar a los demás, sino de entender que para poder aportar de verdad, primero debo cuidar de mí mismo. La vida me ha enseñado que, a veces, es preciso soltar aquello que ya no te permite crecer, por muy doloroso que sea, y que la verdadera fortaleza radica en saber poner límites sin pedir permiso. Hoy, mi estudio está lleno de vida y de proyectos nuevos. Cada día me esfuerzo por ser mejor en mi trabajo y, al mismo tiempo, por mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional. He aprendido que el respeto mutuo es la base de cualquier convivencia, y que cuando ese respeto se pierde, es indispensable buscar ambientes en los que se valore lo que cada persona aporta. Mi historia es, en definitiva, un llamado a la defensa de uno mismo y a la búsqueda de un espacio donde puedas ser tú, sin tener que ceder ante exigencias injustas. Con todo lo que he vivido, me reafirmo en que no soy el villano que algunos quieren pintar, sino un joven que ha tenido que luchar por su lugar en el mundo, por el reconocimiento a su esfuerzo y por la posibilidad de construir un futuro sin ataduras. Cada vez que enciendo mi equipo y veo mi estudio organizado, recuerdo el valor de tomar decisiones difíciles y de priorizar lo que realmente importa. Esa lección, aunque costosa, me ha permitido crecer y avanzar hacia un futuro en el que mi voz y mi espacio personal sean respetados. Al final, entiendo que la vida está llena de cambios y que, en ocasiones, el camino hacia el bienestar implica romper con lo que se da por sentado. Aunque la experiencia en casa me dejó cicatrices, también me enseñó que merezco un entorno en el que se valore mi esfuerzo y se respete mi individualidad. Por eso, a pesar de las culpas y de los mensajes de recriminación que aún llegan, me siento en paz sabiendo que tomé la decisión correcta.